En Filipenses capítulo 4 y entre los versículos 6 al 7 el apóstol Pablo escribió: Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero observemos tres cualidades en relación con la oración del Señor en aquel momento tan difícil. En primer lugar, vemos que el Señor lleva a cabo una oración continua, constante o repetitiva. En Mateo capítulo 26 y entre los versos 42 al 44 se nos agrega: Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cansados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Cuando Jesús oró por su angustia y su tristeza, no lo hizo de manera aislada u ocasional, pero más bien de forma constante, de forma reiterativa. Jesús nos enseña que cuando tratamos con nuestras emociones debemos hacerlo de manera constante, de manera sucesiva, de manera continua. En segundo lugar, Jesús oró al Padre de forma muy puntual o específica. A lo largo de todo el Evangelio, vemos al Señor orando muchas veces y por distintas razones. Pero en esta ocasión en particular, tan especial, Jesús oró por sí mismo, para que la voluntad de Dios primara sobre todo aquello que sentía. Jesús nos enseña entonces a encomendar nuestras causas al Señor, confiando en Él, porque Él hará. Y finalmente, en tercer lugar, vemos al Señor orando con fervor por sí mismo y por su situación. En el texto paralelo a Mateo capítulo 26, vemos en Lucas capítulo 22 y en el verso 44 lo siguiente. Lucas 22, 44 dice: Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tres cosas me llaman la atención de este versículo. En primer lugar, Jesús estaba en agonía. En segundo lugar, Jesús oraba con fervor o intensidad. En tercer lugar, oraba por sí mismo en dicho momento. En otro texto paralelo a este podemos hallarlo en Hebreos capítulo 5 y en la primera parte del versículo 7, donde se nos añade: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Vemos entonces que el Señor oraba por sus emociones de manera continua, de forma específica y con un espíritu apasionado o fervoroso. Pero para terminar, observemos los resultados que un tipo de oración semejante puede hacer en los momentos más difíciles. En primer lugar, Dios lo escuchó con atención. Hebreos capítulo 5, versículo 7 termina diciendo lo siguiente: Y fue escuchado por su temor reverente. En segundo lugar, el Padre le dio fortaleza. Lucas 22, 43 agrega: Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y en tercer lugar, Cristo enfrenta la muerte con valor. El relato en Mateo capítulos 26 versículos 45 al 46 termina diciendo: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya no vemos aquí a Jesús más triste, ni lo vemos tampoco angustiado, pero lo vemos firme, decidido y lleno de valor. A través de estas tres herramientas, Jesús pasó de la angustia y la tristeza terribles a un inmenso valor y decisión ejemplarizantes. Pienso yo que si a Jesús le sirvieron estas tres cosas para salir adelante en su momento más difícil, nos servirá también a nosotros para exactamente lo mismo. Quiero terminar esta presentación
mostrándoles cuánto cambió la situación o las emociones del Señor después que se levantó de orar en Getsemaní. En Hebreos capítulo 12 y en el versículo 2 leemos lo siguiente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tres cosas llaman mi atención en este versículo. Primero, Jesús pasó de la tristeza al gozo. Segundo, Jesús menospreció el sufrimiento y la vergüenza. Tercera, es en Él que debemos poner nuestros ojos. Es decir, Él es nuestro mejor ejemplo para un buen o correcto manejo de nuestras emociones. Soy el escudriñador y espero que estas 4 lecciones le hayan servido para su edificación y para que podamos con ello aprender a manejar nuestras emociones. Sin más por el momento, les deseo ricas bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga ricamente.